ante tu presencia para sentirme cerca. No quiero desaprovechar ni un segundo en ella. Quizás ahí pueda desmayar, pero sé que tú estarás para mí. Seguro que mis fuerzas se irán, pero tu mano me sostendrá, Señor. Todo adorable, todo adorable, Dios, todo adorable, todo adorable, Sí, Señor Jesús. todo adorable, Dios. Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios, dígale todo, todo adorable, oh, Todo Señor. adorable, Eres todo adorable, todo adorable, Dios. oh sí, Señor Jesús. Venimos a tu presencia, papá, porque reconocemos, Señor amado, que tú mereces gloria, honra, Señor, papá del cielo. Y no queremos ser como ese pueblo, papá, que te adora solo de labios, Señor, y su corazón está lejos, Padre. Vengo ante Sino, tu Señor, que queremos ser presencia algo diferente para sentirme cerca. No quiero desaprovechar ni un segundo en ella. Quizás allí pueda desmayar, pero sé que tú estarás para mí. Seguro que mis fuerzas se irán, pero tu mano me sostendrá, Señor. Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios. Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Todo adorable, todo adorable, todo adorable, Dios, 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 dígale, todo adorable, todo
fuerte, hermano. El Señor se lo merece, amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que no nos deja. Damos gloria al Señor, amén. Pues quiero que se ponga de pie, ya vamos a estar un buen rato sentados. Póngase de pie, quiero que oremos al Señor antes de comenzar esta palabra. Realmente me alegro, ¿verdad? Como el Señor, como el viviente nos ve y ve nuestras necesidades, ¿verdad? Ve lo que su pueblo necesita. Amén. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Dios. Te bendecimos y te honramos a ti, Señor. A ti sea la alabanza, Dios. A ti sea la adoración en esta mañana y por los siglos, Señor. Padre, en esta mañana venimos, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Queremos conocerte más a ti, Señor. Queremos conocer más de tus cualidades, más de tus atributos, Señor. Queremos saber, Señor, cómo piensas, Señor, para así nosotros, Señor, tener un ejemplo vivo a quien, Señor, a quien compararnos, Dios. Señor, en esta mañana yo clamo, Jehová, porque seas tú, Espíritu Santo, quien hables a nuestros corazones, Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, quien nos enseñe, Señor, quien nos reveles, Dios, quien nos ayudes a comprender, a entender y sobre todo, Dios, a poner en práctica tu palabra, Dios, porque no queremos ser oidores olvidadizos, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, que donde quiera que nosotros andemos, Señor, seamos un testimonio vivo de tu evangelio, Dios. Seamos un testimonio vivo tuyo, Dios, y de que podamos reflejarte a ti, Señor, en todas nuestras áreas, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, a ponerla en obra, Señor, a darle a los demás, al necesitado, Dios. Que no solo se quede en estas cuatro paredes, Dios, sino que podamos esparcirla, Señor, en todo el mundo, Dios. Clamamos a ti, Espíritu Santo, que tu presencia esté de principio a fin, Dios. Que tú estés con nosotros, Dios, porque si tú no lo estás, de nada nos sirve estar aquí parados, Señor. Padre, gracias te damos por esta congregación, por esta iglesia, Señor. Sabemos que tú nos llevas de tu mano, Dios. En tu palabra podemos encontrar esas promesas maravillosas que tú nos das, Señor. Que donde quiera que vayamos, tú irás con nosotros, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, tú serás nuestra ayuda y hasta el fin del mundo, Padre. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Puede sentarse, amén. Damos gloria al Señor. Pues el tema es, estamos viendo el viviente que me ve, ¿verdad? Y el tema es, pues, de esta, él ve mi aflicción y me hace justicia. Amén. Vamos a estudiar un poco esta mañana de la justicia del Señor. Realmente, desde que la pastora me comunicó que íbamos a estudiar este tema, me empecé a buscar, ¿verdad? Y realmente que es un tema muy amplio, muy de dónde cortar, ¿verdad? Realmente yo soy el primero que digo, gracias, Señor, por tu palabra. He estado estudiando su palabra, ¿verdad? Así que espero lo mismo para ustedes, ¿verdad? Que podamos aprender juntos y que podamos ponerla por obra, su palabra, y que en esos momentos difíciles realmente tengamos de dónde agarrarnos, ¿verdad? Que tengamos esa palabra correcta, esa palabra justa y precisa. Amén. Bueno, dice, Él ve mi aflicción y me hace justicia. Para empezar, yo quiero darles un dato. Lo investigué, que tiene que ver con nuestra justicia, la justicia de nuestro país. Y mire que según un estudio que hace la Asociación por una sociedad más justa, dice que la mora judicial, o sea, los casos que no son juzgados, o sea, aquello que es archivado y que nunca se revisa, dice que es del 92%. Puede creerlo usted, el 92%. Solo en materia penal dice que ronda entre los 250 a 300 mil expedientes que han estado ahí guardados y yo creo que nunca van a salir. Mire, con estos números creo que es bien difícil poder confiar en la justicia del hombre. Amén. Es bien difícil poder confiar en la justicia del hombre. ¿De cuántos casos, estaba haciendo esto, de cuántos casos hemos visto de personas que dicen, después de 17 años se dieron cuenta que eran inocentes y estuvieron encerrados, perdieron
su vida, perdieron sus cosas, sus casas, familias, ¿cuánto no perdieron? Amén. Y después por situaciones, porque a alguien sí le interesó su caso, investigaron y se dieron cuenta que alguien era inocente, ¿verdad? Entonces, realmente en la sabiduría del hombre no nos podemos fiar, no nos podemos confiar, ¿verdad? Porque en Salmo 146:3 dice, no lo busque, yo se lo leo, que dice: no confíes en los príncipes, ni en el hijo ni en hijo de hombre, porque en él no hay salvación. Mire, los príncipes, esa gente que está en puestos de honores, usted no confíe. No confíe, porque no hay en salvación. Porque su palabra en Isaías 64:6 claramente nos dice que nuestra justicia, la justicia del hombre, es como trapos de inmundicia. Mire, y usted dirá, hemos empezado como que bien negativo, ¿verdad? Bueno, no me juzgue todavía. Vamos a empezar a estudiar la palabra y vamos a ver que no todo es malo, que no todo, que no nos espera al final algo negativo o algo, o que estamos perdidos. No, créame que no, porque tenemos buenas noticias, amén. Y yo le pregunto, ¿dónde están las buenas noticias? Amén, en la palabra, amén. La palabra de Dios son las buenas noticias para sus hijos. Nosotros, sus hijos, encontramos las buenas noticias en la palabra del Señor. Damos gloria a Dios. Eso es bueno, porque el Señor en su palabra nos dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, dice. Y mire, hace poco cantábamos la alabanza, y esa parte donde dice: ¿qué viste, Jordán? ¿Por qué retrocediste? ¿Qué fue lo que vio? Lo que vio fue presencia del Señor, ¿verdad? Donde hay presencia, todo lo malo tiene que retroceder, las tinieblas tienen que retroceder, los muros tienen que caer y las cadenas tienen que ser rotas cuando hay presencia del Señor, amén. Damos gloria al Señor, amén. Dice que bienaventurado aquel cuya esperanza es Jehová su Dios, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, o sea, ese es nuestro Dios. Esas son las buenas noticias que vamos a encontrar en la Biblia, porque la Biblia dice que Él hace justicia al agraviado, dice que da pan al hambriento, que da libertad al cautivo, que abre los ojos al que está ciego. Y hay una palabra, y esa es la palabra que nos vamos a basar en esta mañana, que dice que, bueno, Él levanta al cautivo, pero también dice, y me gusta mucho, que dice: Él ama al justo. Mire, al justo, al que hace justicia, Él lo ama, amén. Y quiero que vayamos a Salmos 11. Abra su palabra, abra su Biblia. Vamos a ir a Salmos 11. Dice Salmos 11:3. Abra su palabra, es importante. Yo hace poco me compré esta Biblia, realmente, como dijo, entramos a discipulado avanzado, ¿verdad? Y realmente yo sí cuando la compré, pastora, y yo todavía la tenía en la caja, que ni quería ni sacarla, ¿va? Que no, dije no, porque se me va. Desde ahora, yo creo que ya estas 2 semanas ya no la he vuelto a guardar y solo he estado con ella. Realmente es una Biblia de estudio. Realmente me he enamorado de esta Biblia, realmente que vale la pena. Y yo le incito a usted que haga ese esfuerzo de comprar, no una Biblia como la que siempre compramos, sino una Biblia de estudio. Créame que vale la pena para su crecimiento espiritual, para su conocimiento, amén. Realmente yo sí me he enamorado de esta Biblia. Bueno, Salmos 11:3 dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice el salmista: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando habla de fundamentos, habla de principios morales, habla de la justicia. Mire, vivimos en una sociedad donde carecemos de principios morales, y con los datos que le acabo de dar nos hacen falta mucha justicia también. Y el salmista se pregunta entonces: ¿qué ha de hacer el justo? Amén. ¿Qué ha de hacer el justo? Y ahí en Salmos 11:4, ahí vamos a ver la palabra y le vamos a dar continuidad a lo que nuestra pastora nos enseñó el domingo pasado. Y dice Salmos 11:4: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén.
O sea que el Señor atentamente observa al ser humano. Amén. El Señor con sus propios ojos nos examina. Amén. Entonces, aquella gente ha oído eso que dice, esa frase cuando hacen ilusión a extraterrestres que dicen: no estamos solos en el universo. Amén. ¿Han oído, verdad? Yo estoy de acuerdo con ellos. Amén. Porque la palabra me dice: no estamos solos, tenemos un viviente que nos ve. Amén. Por lo tanto, no estamos solos, tenemos un viviente que nos observa, un viviente que nos examina. Cuando la palabra nos dice observar, es que nos mira con mucha atención. O sea, no es que, como dicen, nos está viendo de reojo. No, nos está viendo el Señor con mucha atención y detenimiento. ¿Y sabe para qué? Para obtener información de su comportamiento, de mi comportamiento. Por eso el Señor nos observa detenidamente y dice que nos examina. Examinar es aún como más a profundidad que solo observar. Nos examina, dice, o sea, como que en su palabra nos dice que Él nos conoce muy adentro. Nosotros como seres humanos podemos juzgar a las personas al verlas, solo por encimita, como decimos nosotros, pero el Señor no. El Señor nos examina y conoce nuestro comportamiento. Él nos ve. Eso es importante. Él nos ve. ¿Y sabe qué? Él ve al justo y ve al malo también. De la mirada del Señor nadie se escapa. Amén. Eso quiero que vayamos entendiendo y vamos a ir entrando, porque cuando uno habla de justicia, usted lee la palabra justicia y lo primero que se le viene a la mente, ¿qué es? Castigo. ¿Sí o no? ¿Cierto? A veces justicia, castigo. Pero realmente en la Biblia nos enseña dos tipos de justicia, dos aspectos principales de la justicia. Amén. Es cierto, justicia en el sentido de la ira de Dios para con el mal. Eso es muy real, eso es verdadero. Amén. Eso es verdadero. Y eso lo podemos ver en Juan 3:19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, o sea, hay condenación para el que ama las tinieblas y no la luz, porque Jesús no vino a condenar. Amén. Su palabra nos dice que el que en Él cree no hay condenación, pero que si usted no cree, ya está condenado. Así dice la palabra. Amén. Entonces, si hay justicia para el que hace mal. Amén. Si hay justicia para el que hace mal, porque el Señor dice: la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, esta es una justicia. Póngalo así, esta es la primera justicia, los dos aspectos de la justicia. Cuando hay mal, usted debe de huir de esta justicia. Que esta justicia a usted no lo alcance, que esta justicia que no sea para usted. Amén. Que esta justicia no sea para usted. ¿Y usted cómo hace esto? Siendo justo, porque la justicia que es para el malo no es para el justo. Amén. Y ya vamos a ver quién es justo. Amén. Ya vamos a ir entrando. Entonces, esta justicia, usted huya de esta justicia. Que Dios no lo alcance a usted con esta justicia. Usted sea justo. Amén. Dice Dios: Jehová prueba al justo. Mire, ve, qué fuerte. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Mire, el Señor al malo no lo quiere, lo aborrece. Amén. Sobre los malos hará llover calamidades. Oiga, fuego y azufre y viento abrasador será porción del cádiz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Que el hombre que es justo, que es recto,
va a poder gozar de su favor, va a poder gozar de sus bendiciones. Cuando el Señor nos dice mirará su rostro, vamos a poder ver sus bendiciones, vamos a poder habitar en su presencia. Eso nos quiere decir la palabra. Y aquí dice, sobre los malos hará llover calamidades. O sea que normalmente el malo, la palabra dice que el enemigo, que Satanás es alguien, es un engañador, es un experto en mentir, es un experto en engañar. Pero el Señor, cuando habla de que hará llover sus calamidades, el enemigo siempre nos pone trampas en las cuales nos quiere que nosotros caigamos. Amén. Pero el Señor, cuando mira que el justo está en peligro, dice que esas trampas que el enemigo o que el impío ha puesto para un justo, en ellas mismas va a caer. Amén. Eso es el Dios, ese es un Dios que tenemos, que odia la injusticia. Amén. Dice que al malo lo aborrece, pero que con el justo, con el recto, ese mirará el favor, él se mirará sus bendiciones. Amén. El justo, el recto, mirará sus bendiciones. Ahora, quiero hablarle un poquito del otro aspecto de la justicia. En la Biblia también trata sobre la justicia en el sentido de los beneficios. No solo, como les decía, no solo castigo. Justicia no solo es castigo, justicia también en el sentido de los beneficios. ¿Para quién? Para el justo, para el recto. Amén. Conforme a las necesidades. El ejemplo, el testimonio que nuestra pastora nos acaba de dar. ¿Qué más claro? El Señor ve la necesidad de su pueblo, ve la necesidad de la iglesia. En su justicia, Él provee lo que nosotros necesitamos. Amén. O sea que, por eso le digo, justicia no solo es castigo, justicia también son bendiciones, beneficios. Amén. Porque la justicia de Dios está muy cerca del amor y de su gracia. Eso usted aprenda, que la justicia de Dios está muy cerca de su amor y de su gracia. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 10:18. Ahí hay una palabra donde el Señor dice el Señor que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Mire, o sea que los que se aprovechan de los indefensos, cuando dice viuda, huérfano, está hablando de gente indefensa. Amén. Y yo aprendía, y algo que hemos aprendido en los discipulados y en todo, que en la Biblia a nosotros nos trata como ovejas, ¿cierto? Y cuando hacemos la relación con este animalito, es porque la oveja no puede defenderse, es un indefenso. Amén. Y a veces así nos sentimos nosotros. Pero dice el Señor que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama al extranjero. Normalmente los extranjeros, vaya, cuando usted se va a otros países, dicen que el racismo ha desaparecido, pero es mentira, ¿verdad? Hay muchos países donde tratan, solo por ser latinos, pues no nos tratan bien. Entonces, pero el Señor dice que Él hará justicia, que Él va a dar pan y vestido al extranjero. O sea que el Señor tiene cuidado de los indefensos. Tiene cuidado de los indefensos. Y a estos que se aprovechan de los indefensos, dice su palabra, que esperan un juicio severo y repentino de parte de Dios. Porque el Señor tiene mucha misericordia. A veces nos preguntamos, y yo sé que cada uno de nosotros tal vez nos hemos hecho esta pregunta, pero y este que es tan malo y ahí sigue y pareciese que sigue prosperando, ¿verdad? Pareciese, por eso le digo yo, pero por eso su palabra dice que el juicio severo y repentino. O sea, el Señor es posible que le esté dando oportunidades, pero de repente, así como cuando la ciudad de Sodoma y Gomorra, el Señor ya no soportó ver tanto pecado, llegó un momento que Él tuvo que bajar y tirar su ira sobre estas ciudades y las destruyó. Amén. Gloria a Dios. Dice, esta palabra también está en Salmos 146:9, donde dice que Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, lo sostiene, dice. Y mire al final, y el camino de los impíos trastorna. Amén. Pareciese que el impío
va por buen camino, parece que sus trampas, su forma de enriquecerse de manera ilícita va prosperando, parece que todo es camino de rosas. Pero el Señor en su palabra dice que Él aborrece la injusticia, y ya lo vamos a leer más adelante. Entonces, los ojos del Señor están puestos sobre el mal y sobre el bien. ¿Amén? Por eso quería hablarles de estos dos aspectos de la justicia: la justicia como castigo y la justicia como beneficio, porque los ojos de Dios están sobre el malo y sobre el justo. Amén. Y quiero hablarles algo también importante: ¿por qué Dios en su palabra? Hay muchos versículos, ahorita que yo estuve estudiando, hay muchos versículos que Dios habla de justicias, de injusticias, y que Él aborrece, y que al justo el Señor lo va a librar, pero al injusto el Señor lo aborrece. ¿Por qué habla tanto el Señor de esto en su palabra? ¿Por qué Dios hace justicia? Y sabe algo, es que hay algo que Dios siempre hace, y Dios hace lo correcto siempre. Amén. Dios siempre hace lo correcto, o sea que la justicia es un atributo de Dios también. Así como nosotros decimos Dios es amor, y Dios reparte amor a la humanidad, pero también Dios es justicia, y así también va a repartir juicio sobre la humanidad. Amén. Eso téngalo muy presente. Dios va a repartir juicio también. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 32:4. Ahí vamos a ver un poco de este atributo del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Por qué la justicia está relacionada con nuestro Dios? Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Mire lo que le decía, Dios siempre hace lo correcto, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ahí está, mire, Dios es justo y recto. Aquí dice Él es roca, o sea que es un fundamento firme y seguro en el cual nosotros podemos confiar. Es un fundamento sobre el cual nosotros podemos edificar, en el cual nosotros podemos estar seguros que en este desierto de la vida Él va a ser capaz de podernos llevar, caminar de su mano, y nos va a ir sacando de cada tribulación en la cual nosotros nos encontremos. Amén. Gloria a Dios. En Salmos 119, 137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Mire, Dios es quien juzga, Dios es quien hace justicia. Amén. No nos corresponde a nosotros estar haciendo juicios, porque nosotros vemos lo que está a nuestra vista a primera mano, pero el Señor, como lo vimos antes, Él examina. A Él dejemos esa tarea de juzgar, y no nosotros juzgarnos entre nosotros mismos. Amén. Así que, ¿cómo es la justicia del Señor? Para que aprendamos un poquito de la justicia del Señor, el Señor dice que su justicia es eterna. Amén. Su justicia es eterna. Dice también que su justicia es abundante. Amén. Su justicia es abundante, es sin medida. O sea, hay justicia para todos. Es perdurable, o sea que permanece para siempre su justicia. Amén. Así es la justicia de Dios. Es incorruptible. Amén. La justicia de Dios es incorruptible. No es como lo que estamos acostumbrados en este país, que dicen que con un fajo de billetes se puede hacer que estén de nuestro lado o de nuestro favor. La justicia de Dios no va con eso. Su justicia es incorruptible, es imparcial, o sea, no se pone a favor de ningún lado. El Señor ya ha dejado estatutos y ha dejado sus mandamientos claros para nosotros sabernos comportar, y de acuerdo a eso el Señor va a hacer justicia. Amén. Dice que sin falta, sus juicios sin falta, o sea que nunca van a faltar. Lo que le decía, usted no crea que
que el malo se va a salvar del juicio de Dios. A lo mejor no le ha llegado el momento, pero que va a llegar, porque su palabra lo dice que es sin falta. Y eso está en Sofonías 3:5. Usted anótelo y lo busque en su casa. Sus juicios nunca faltarán. El Señor va a hacer uso de su justicia. Es recta, dice, o sea que no se pervierte la justicia de Dios. Y sabe que muchos aspectos de esta justicia, ¿sabe quién lo dijo? Job. Job fue alguien que habló mucho de la justicia de Dios. A pesar de la prueba tan difícil que él pasó, él aún así pudo ver la justicia del Señor. Amén. Y hay algo muy importante, y está en Romanos 2:11, que dice que su justicia es sin acepción de personas, o sea, para todos. El Señor no va a ver color, no raza, dinero, si tiene o no tiene. El Señor, la justicia del Señor es pareja para todos, sin excepción de personas. Amén. Así que el tema es: el Señor ve mi aflicción y me hace justicia. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones de aflicción, de tristeza? ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos allá cuando estamos solos y decimos: ¿por qué a mí? Y nos empezamos a hacer preguntas: ¿acaso yo merezco esto? Amén. ¿Cuánto hemos vivido cosas y decimos: Señor, pero ¿qué pasa? Estoy solo, no me estás ayudando, ¿o qué está pasando con mi vida? Las injusticias, cuando tenemos injusticias en nuestras vidas, eso trae muchas dudas y decimos: Señor, yo soy tu hijo, pero pareciese que tú no estás conmigo. Nos entran esas dudas, como humanos nos entran esas dudas en las aflicciones, en las tribulaciones, en las tristezas, y nos empezamos a hacer preguntas que tal vez en ese momento no tienen respuestas. Pero yo le quiero decir algo en esta mañana: Dios es la fuente de toda justicia, según lo que la Biblia nos enseña. Dios es la fuente de la justicia humana, y en especial sobre aquellas personas que están siendo oprimidos. Amén. En especial sobre esas personas que están siendo oprimidos. Dios es esa fuente. Amén. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, es una pregunta, no quiero que me la conteste, pero ¿estoy yo hablando acá con personas justas? ¿O con quién estamos en esta congregación? Amén. 32:19. Quiero que lo busque, Jeremías 32:19. Jeremías 32:19. Su palabra dice: grande en consejo y magnífico en hechos, hablando de Dios. Amén. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Amén. Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Amén. El Señor ve nuestra aflicción y me hace justicia. Usted está pasando por una injusticia, a usted lo están dañando, pero el Señor en su palabra dice que sus ojos nos ven y que para cada uno de nosotros hay justicia según nuestros caminos y según nuestros frutos. Así que tengamos, la pastora nos decía: clama a mí, yo te responderé. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado cuando venimos delante del Señor con nuestras peticiones. Tenemos que tener mucho cuidado cuando venimos delante de Dios pidiendo ayuda, porque Jeremías me está diciendo que Él me va a dar conforme a mis caminos, conforme a mis frutos.
Amén. Tenemos que tener mucho cuidado cuando venimos al Señor, poniéndole nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, poniéndole las injusticias que nos están haciendo. Porque el Señor, si venimos al Señor y andamos en rebeldía, si venimos al Señor y andamos en pecado, si venimos al Señor y nos falta integridad, si venimos al Señor y nuestro testimonio deja mucho que desear, el Señor va a hacer justicia conforme a nuestros caminos. El Señor va a hacer justicia conforme a mis frutos. Amén. A veces venimos llorando delante de la presencia del Señor y vaya, un ejemplo sencillo, y nos dices: Señor, me robaron el celular. Pero ¿por qué no se cumple tu palabra de Salmo 91, Señor? Ahora yo le pregunto, ese celular que le robaron, ¿usted lo compró a alguien que se lo había robado? Ese celular, ¿cómo lo adquirió? Ese dinero con el que usted adquirió ese celular, ¿es un dinero que usted ha ganado realmente con su trabajo de forma honesta? ¿O lo ganó haciendo un negocio medio chueco? ¿Hizo dinero de forma fácil, como se dice? Entonces no podemos venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, hazme justicia, me han robado un celular. Cuando la forma en la que nosotros adquirimos ese celular no fue haciendo justicia, no fue como un justo lo debería de adquirir. Amén. Por eso yo le digo, usted tiene que tener mucho cuidado cuando venga delante de la presencia del Señor y quiera ponerle una queja de una injusticia. Usted tiene que saber y estar seguro de sus caminos, de su justicia, porque según la palabra del Señor, la justicia es también una exigencia esencial para los que confiesan seguir a Dios. Amén. Si usted pide justicia, usted tiene que hacer justicia. Amén. Y a veces se da mucho cuando vendemos algo y queremos estafar al comprador. Amén. Pero también se da cuando compramos, que no queremos pagar lo que realmente vale lo que estamos comprando. O sea, tenemos que ser justos, como cuando compramos, como cuando vendemos. Amén. Ahí empieza a verse la vida y el testimonio de una persona justa. Amén. Entonces, cuando no actuamos con justicia, yo le digo algo: quedamos sin protección. Amén. Porque el Señor nos dice, el Señor es justicia, el Señor es misericordioso, sí lo es, Dios es amor. Pero su palabra ya nos enseñó que Él no va a pervertir su justicia. Amén. Él es recto. Amén. Sus juicios son rectos, dice su palabra. Ya lo vimos, son incorruptibles. Así que tenemos que tener ese cuidado. En Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. A través de Jesús somos justificados. Y por eso nos presentamos como justos delante de Dios. Todos necesitamos del Evangelio de Dios para ser perdonados de pecado, si no es que queremos recibir justicia de Dios. Tenemos que ser perdonados. Y usted está pasando por una aflicción y decía: pucha, yo quería venir delante de la presencia del Señor, pero ando medio flojo de esto, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Hay solución, amén. Hay solución, pero
el Señor demanda de nosotros. Y vámonos a Primera de Juan 1, versículo 9. Primera de Juan 1, versículo 9. Ahí el Señor nos dice, amén. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El Señor nos puede perdonar. El Señor nos puede hacer justicia, no con ira, sino con sus beneficios. Pero tenemos que dejar que el Señor nos limpie. Amén. Necesitamos de su evangelio, necesitamos ser justos. El Señor dice que su palabra nos enseña que somos justificados, ¿verdad? Cuando el Señor viene a morir por nosotros, Él se lleva nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad con su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. A veces dicen que la salvación, dicen, ¿y cómo soy? No, dicen, si la salvación es gratis. No, no fue gratis, el Señor pagó un costo muy alto. Amén. Por eso esa manera de expresarse la salvación a mí no me gusta cuando dicen, no, la salvación es gratis. No, no es gratis. El Señor pagó un costo muy elevado, entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Amén. Así que queremos que el Señor nos haga justicia. Pero nuestros caminos no son rectos, nuestros caminos no son justos. El Señor en su palabra ha dejado estatutos, ha dejado mandamientos, estatutos también. Ha dejado mandamientos donde nos dice no mentirás. Y a veces el cristiano dice no, es una mentiría piadosa, es una mentiría blanca. Estamos equivocados. Mentira es mentira, pecado es pecado delante del Señor. Y tenemos que tener cuidado de no abrirle puertas al enemigo y quedar desprotegidos. Amén. Quedar desprotegidos por una puerta de pecado que nosotros abrimos. El Señor en su palabra nos habla de sus mandamientos. Hay otra, en el Nuevo Testamento nos habla de los deberes del cristiano. En su palabra nos enseña el Señor Jesucristo a amarnos los unos con los otros, nos enseña a servir, y de esa manera nosotros estudiando la palabra y comportándonos como la palabra nos enseña, es que vamos a empezar a ser justos delante de la presencia del Señor. Amén. En el Salmo, hay un Salmo donde David le está pidiendo protección a Dios. Si no me equivoco es el Salmo 7. Es un Salmo donde David le dice: Señor, mis enemigos me quieren matar. Y David es alguien que conoce la justicia de Dios. Y una cosa que le dice: Señor, mira mis caminos son rectos, dice el Señor, dice David. Mira que yo no he pagado mal, incluso a mis enemigos he dejado libre, dice David en ese capítulo. Amén. Entonces él primero se cerciora de que delante del Señor él es una persona agradable. Leímos que el Señor ama al justo. Usted es justo, usted es alguien agradable al Señor, es alguien que agrada al Señor. Y David le dice: Señor, si yo te agrado, líbrame, sálvame. Si en mí hay, tú puedes escudriñar mis caminos. Amén. Hazme justicia. Y si me encuentras falto, dice David, y se arriesga David y dice: si me encuentras falto, que me maten, dice David, en la guerra. Amén. Es una persona que entendía y comprendía la justicia del Señor. Cada injusticia que nos hacen, cada injusticia, el enemigo es, como le decía, un experto para engañarnos. El enemigo es alguien que quiere destruirnos, utiliza personas para que hablen mal de cada uno de nosotros, que hablen falsedad. Y hay personas que toman muy en cuenta lo que otras personas dicen, hay otras que pues resbala, ¿verdad?
pero normalmente quieren desestabilizarnos, quieren sacarnos de los propósitos del Señor. Las injusticias quieren que nosotros empecemos a dudar de las promesas que el Señor ha dado, de las cosas que el Señor ha dicho que va a hacer con cada uno de nosotros. Esa es una de las de los propósitos de las injusticias, o del daño que el enemigo quiere hacernos a nosotros. Pero nosotros, que nos agarramos de su palabra, que conocemos su palabra, tenemos que enfocarnos en Dios y no en el problema. Amén. Tenemos que enfocarnos en la palabra del Señor y no en los chismes, no en lo que dice la gente, sino en la palabra del Señor. No tenemos por qué enfocarnos en la venganza cuando alguien nos hace mal. El Señor dice: la venganza es mía, dice el Señor Jesús. O sea, nosotros no tenemos por qué quererle ayudar a Dios a completar un juicio o a dar castigo al malo. No, eso es tarea del Señor. Ya vimos que Él es el único juez y Él es el que juzga con imparcialidad. Amén. Así que no nos enfoquemos en de qué manera devolver un daño que nos han hecho. A veces somos, los seres humanos somos tan delicados que con una miradita así que no nos gustó, ya empezamos a sacar conclusiones y empezamos a maquinar cosas que tal vez nada que ver. Ya después, cuando ya nos volvemos a encontrar, ya no somos nosotros los que le hacemos una mala cara a la otra persona. Amén. Entonces el Señor no nos manda eso. El Señor nos dice: la venganza es mía. No tenemos por qué enfocarnos nosotros en eso. Amén. Así que no nos enfoquemos, porque cuando nosotros tenemos que enfocarnos en Dios, en su palabra, para que sea Él el que se encargue de nuestras cosas. Amén. Sea Él el que tome el control de nuestras cosas. Dios, hay algo muy importante que ve. Dios ve la lealtad. Cuando usted pide justicia, Dios ve lealtad, ve la lealtad, ve la obediencia que hay en usted. Amén. Él ve si usted es una persona sujeta a sus autoridades, o Él también ve si es una persona que sale disparada para todos lados, ¿verdad? Si hace cosas sin tan siquiera consultar con las autoridades. El Señor, cuando hace justicia, créame que ve todo. Por eso leíamos que Él examina. Él no crea que es que hace una miradita así como cuando en el colegio uno estudiaba y decía, y ya nos faltaban media hora, ¿verdad?, para el examen, y uno rapidito. No, el Señor no es así. El Señor sí nos conoce, sí conoce nuestro comportamiento. Amén. Así que nadie te aparte de las promesas del Señor. Que ninguna injusticia, ningún daño que te quieran hacer te aparte de las promesas del Señor, queriendo tú hacer juicios. Dejémosle al Señor esa parte. Dejémosle, no le ayudemos al Señor. Cuando nosotros nos metemos, más bien el Señor se aparta y dice: bueno, este no ocupa ayuda, este quiere Él por sus propias fuerzas. Y créame que yo soy alguien que estoy convencido y digo: Señor, en mis propias fuerzas yo no puedo, yo te necesito. Amén. Y creo que es algo que todos nosotros debemos de aprender. Que el Señor, que su presencia realmente sea nuestro refugio. Amén. Que su presencia realmente sea donde nosotros podamos desahogarnos ahí. Que pegadito allá a sus pies sea ese lugar seguro donde nosotros podamos estar, pegado al borde de su manto, como dice la canción. Me gusta esa canción. Que podamos ahí descansar pegado al borde de su manto. Que el antídoto que nosotros tengamos, y esto lo hablábamos en Casa de Pan, para poder cuando estamos angustiados, el antídoto que nosotros tengamos sea la oración. Amén. Y no el pleito, y no la contienda, y no la venganza, sino la oración. Venir al Señor en oración. Amén. Porque dice que Dios ve la aflicción y te hará justicia. Y en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres. Mire, su palabra es muy clara. Esos que detienen con injusticia la verdad, esos mentirosos, esos hombres engañadores, esos que los quieren estafar, el Señor traerá justicia. Amén, porque a Él no le agrada la injusticia. Amén. Y lo que le decía anteriormente, nosotros, el Señor nos compara con ovejas, porque no podemos defendernos, porque no somos buenos para defendernos, y mucho menos cuando estamos enojados. Mucho menos porque dice su palabra que en la ira no hay justicia, en la ira del hombre no hay justicia, dice. O sea que usted tenga cuidado cómo actúa cuando usted esté enojado, cuando usted esté así, que la sangre le hierve, ¿verdad? De ira. Tenga cuidado cómo actúa, porque seguramente su actuar no va a ser conforme a la palabra, no va a ser conforme a cómo actuaría una persona justa, porque en su palabra claramente lo dice, que en la ira del hombre no hay justicia. Amén. Pero gloria al Señor, que el Señor, hemos aprendido que el Señor dice que Él aborrece a los malos, que el Señor odia la injusticia, y que el Señor al justo y al recto le mostrará su rostro. Amén. Y esta es la palabra que yo tengo para ustedes esta mañana, y que es la palabra que yo quiero que se lleve usted para su casa. Y cuando esté en problemas, si esté en aflicción, creo que usted sepa que tiene un Dios que a usted lo mira como lo más preciado que Él tiene. Amén. Que un Dios que a usted lo mira como esa joya preciosa. Amén. Como eso que posiblemente, y en su palabra lo vemos, y lo vamos a ver en Zacarías 2:8. El Señor dice que nadie se tiene que meter con sus hijos, que el que se mete con sus hijos se mete con la niña de sus ojos. Y esa es la palabra que yo le traigo para usted. El Señor, usted es una persona justa, usted es una persona conforme al corazón de Dios, usted es una persona que escudriña sus caminos, que da buen testimonio. Usted es una persona que agrada al Señor. Pero el enemigo viene con injusticias, con aflicciones, con problemas, con situaciones que tal vez se salen de sus manos. Pero el Señor en esta mañana te dice, amén, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo, dice el Señor. Amén. Cualquiera que los daña la posesión más preciada del Señor. Amén. Cuando habla de esto se refiere, cuando habla del ojo, habla de una parte muy vulnerable. Somos vulnerables, como le decía, pero también somos lo más preciado del Señor. Y si nos tocan, están tocando al Señor. Amén. Y el Señor dice que somos su nación, su pueblo, y que nadie nos puede tocar. Y hay una palabra que el Señor me dio para la congregación, y el Señor me decía: pueblo de Adasa, ustedes son mi pueblo, ustedes son mis ovejas. Yo iré con ustedes, a donde quiera que vayan yo los cuidaré. Amén. Pero el Señor también demanda de nosotros, así como el Señor nos promete cuidar, así como el Señor nos promete caminar con nosotros, así como el Señor promete que nada ni nadie nos va a tocar, el Señor también demanda de nosotros. El Señor que te ha declarado lo que es bueno a través de su palabra. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice Miqueas 6:8: solamente
que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. Amén. Tú quieres que la presencia del Señor te guarde. Tú quieres que la presencia del Señor te cuide. Tú quieres que la presencia del Señor vaya donde quiera que tú vayas. Ama la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de la presencia del Señor. Amén. Póngase de pie. Ya terminamos. Póngase de pie. El Señor es alguien que está muy atento de nuestro caminar. Su palabra nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Su palabra nos dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, alcanzará perdón. Amén. En esa mañana yo quiero que cierre sus ojos y diga como dice el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Repítalo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, para que cuando yo venga delante de la presencia del Señor, el Señor haga justicia conforme a mis caminos, conforme a mis frutos. Yo quiero más de ti. Y podamos confiadamente decir, como en Salmos 17:8 dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Que tengamos esa plena confianza de decirle al Señor: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Señor ve mis caminos, el Señor ve mi corazón. Y su palabra dice: el Señor me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí, dice su palabra. Somos personas que agradamos a Dios. Somos personas que damos buen testimonio donde quiera que andemos. Pero el Señor es fiel y justo, dice su palabra. Y si sientes que has fallado al Señor, si a veces no sientes esa libertad de venir delante del Señor y poner tus quejas, si no sientes esa libertad de venir delante del Señor y mostrarle a Él las injusticias, a lo mejor es porque hay pecado en tu vida. A lo mejor es porque tus caminos no son rectos. A lo mejor es porque estás actuando no conforme a la palabra del Señor, no conforme a sus mandamientos, a sus estatutos, a todo lo que Él nos ha dado en su palabra. Pero es un día preciso, esa es la oportunidad que el Señor nos da de decirle al Señor: crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu recto delante de ti, dentro de mí, y que mis caminos, Señor, sean agradables a ti, que mi actuar sea agradable a ti, que la forma en como yo trato a mi prójimo sea agradable a ti. Señor, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Dios, y nos ponemos a cuentas contigo, Señor.
Te pedimos, Dios, que tú nos limpies, que tú nos renueves, que quites todo pecado de nosotros. Señor, si tenemos pensamiento de siempre querer aprovecharnos del prójimo, Dios, saca de nosotros, Dios, eso que a ti no te agrada de nuestra mente, Dios. Declaramos la mente de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que nuestros pensamientos los llevamos cautivos a tu obediencia, oh Jesús. Porque no queremos ser partícipes de las injusticias de esta sociedad, Dios. No queremos ser partícipes, Señor, de agraviar a nuestro amigo, de agraviar a nuestro familiar, de agraviar a nuestro compañero. Señor Jesús, renuévanos, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, renueva nuestra forma de actuar, Señor, para que cuando vengamos delante de tu presencia, Señor Jesús, tengamos un Dios que dice: este es mi hijo y nadie lo puede tocar. Gracias te damos, Dios. Enséñanos más de tu justicia. A veces nos cuesta entender, nos cuesta comprender tu justicia, Dios. Nos cuesta entender tus juicios. Señor, premianos, Dios, conforme a nuestras justicias, conforme a nuestros frutos. Mira, oh Dios, nuestro servicio, Dios. Mira nuestras ofrendas, Señor. Mira nuestros diezmos, Señor, cuando estemos pasando dificultades económicas, Jesús. Entregamos nuestras cargas a ti, Señor. Entregamos nuestras aflicciones a ti, oh Dios. Hazme tu justicia, Señor. Hazme tu justicia, Dios. Y enséñame, Señor, a yo, papá, hacer justicia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si hay turbulencia en tu corazón, si hay angustia en tu corazón, yo quiero que tú pases si tienes la necesidad de que oremos, porque hoy Dios quiere darte una impartición de su Santo Espíritu. Si sientes como que realmente tu vida es un caos, si hay mucha angustia, si hay mucha aflicción en tu espíritu, este es el momento de que tú puedas pasar, porque el Señor está aquí. Él dice que Él mira nuestra aflicción. El Señor mira nuestra aflicción y Él tiene cuidado de nosotros. Y hoy vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su presencia y porque Él nos hace justicia. La palabra dice: Él mira mi aflicción y me hace justicia. Y hoy vamos a orar, y yo quiero que usted no se desconecte, y que yo quiero que usted pueda sentir al Espíritu de Dios moviéndose poderosamente en este lugar, porque hoy el Señor te va a dar una impartición, porque el Señor dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo, yo la doy como yo sé dar la paz en tu corazón. Y hoy vamos a ministrar paz, y hoy vamos a ministrar fe, y hoy vamos a ministrar justicia, y hoy vamos a ministrar que lo que Dios tiene para darte hoy en tu corazón. No temas, no te amedrentes, porque tú has venido y te has acercado al viviente que te ve, al viviente que sabe lo que está viviendo, al viviente que te conoce desde antes de nacer, al viviente que te ve, que tiene un pozo listo de bendición para ti y para traerte refrigerio a tu corazón y traerte paz a tu alma. Hoy, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia preciosa, Señor. Gracias, Padre. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios, quiero más de ti. Adore al Señor y habitar en tu presencia. Así es, Señor. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, yo entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. 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 Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero vengar para que crezcas tú.